Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Jesús no se va. Domingo sexto de Pascua, ciclo A. Este texto que hoy proclamamos en el Evangelio está ubicado en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, en ese largo discurso en que el Señor anuncia a sus discípulos que su regreso al Padre, de donde salió para salvarnos, es inminente. Los discípulos experimentan tristeza por esto, pero Jesús los invita a la alegría, porque su regreso al Padre significa su definitiva glorificación y el comienzo de la nuestra. El Señor está preparándonos un lugar, como nos decía en el Evangelio de la semana pasada. Los discípulos están tristes porque razonan de un modo demasiado humano. Si Jesús se va, ya no estará con ellos, piensan. Creen que de Jesús solo quedará el buen recuerdo y las enseñanzas, como muchos hombres y mujeres hoy, como muchos cristianos de hoy, que no terminan de comprender lo que significa la resurrección del Señor y que piensan que el Señor fue una buena persona, pero que está hundido en el pasado. Jesús mismo es el que nos enseña que se va para estar mucho más presente que antes, pero con una presencia distinta, no ya sujeta a los estrechos límites del espacio y del tiempo. Esta nueva presencia solo podrá ser percibida por la fe y el amor, y no de palabras, sino cumpliendo sus mandamientos. Y sus mandamientos se reducen a uno solo, el del amor. Pero no como en el del Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que Jesús nos dice: ámense unos a otros como yo los he amado. En el primer caso la medida es humana. En el caso de la palabra de Jesús, la medida es divina, porque la medida es el mismo Jesús. ¿Cómo es posible amar así? Con la fuerza que nos da el mismo Jesús al darnos el Espíritu Santo, que vendrá a habitar en los discípulos como en un templo espiritual. Ese Espíritu Santo que en el Evangelio de hoy es llamado Paráclito. Esta palabra aparece varias veces, nombre muy difícil de traducir en una sola palabra, y que por eso es dejada en griego, lengua original del Antiguo Testamento, pero que podemos traducir como el que es llamado para que esté al lado, y que viene a ayudar, para iluminar, para enseñar, para dar pruebas y defender en un tribunal. Por eso se puede traducir a veces como abogado, aunque evidentemente su significado es mucho más rico. Y este Paráclito no vendrá solo algunas veces, solo en los momentos de peligro, sino que permanecerá para siempre con los discípulos y en ellos. Y de esta forma Cristo mismo asegura a los suyos la fuerza divina que los fortalecerá, los instruirá, los convertirá en testigos de Jesús en medio de un mundo incrédulo. Y de esta forma es Cristo mismo quien llena todo el universo con su presencia de resucitado, obrando a través del Espíritu Santo. Por esto mismo el Paráclito, junto a nosotros y en nosotros, nos ayuda a ver y a entender que la resurrección de Cristo no es un acontecimiento que le ha sucedido a Él solo y que nosotros podemos admirar como desde fuera. Es algo mucho más grandioso. Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Se ha producido una unidad tan estrecha, tan fuerte, tan grande y tan real, que por ella recibimos en nosotros la vida que Jesús glorificado tiene junto al Padre. Vivimos para siempre en Jesús y sabemos que el Padre, al amarlo a Jesús, también nos ama a nosotros, así como ama a Cristo, a su Hijo único. El Evangelio de hoy termina con una nota consoladora: el que conserva mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Se trata entonces de amar mucho, de amar con el amor infinito del Padre, que entrega a su Hijo por nosotros, y del Hijo, que se hace hombre y muere en la cruz por nosotros. Vivimos en un mundo que parece desconocer este amor, más aún que parece estar
incapacitado para este amor. Todos los días vemos y escuchamos en la radio y en la televisión cuáles son las cosas que están al orden del día. El fanatismo, el negociado, el soborno, la trampa, la mentira, la búsqueda de ventajas personales, el odio, la crueldad, la violencia en toda forma, como también un amor humano falso, propuesto muchas veces de modo degradante por los medios, y el manoseo sucio y desleal de temas y cosas constantemente dichas con increíble superficialidad y mala intención. Lo peor de todo es que este espectáculo triste parece ser aprobado e incluso aplaudido por muchos que se consideran cristianos. Frente a esto, es el Señor mismo quien nos da la norma, el mandamiento del verdadero cristiano, y que no es un mandamiento exterior, sino una fuerza espiritual que nos hace capaces de amar tanto como Él, y de la misma forma que Él, y esta fuerza es el Espíritu Santo. Pidamos hoy entonces al Señor que cada día nos hagamos más dóciles a los impulsos de su Espíritu, para ser verdaderos discípulos en los que habite la gloria de Dios. Amén.